de lo más deportivo. Para eso estamos a sábado y tenemos ganas de hacer deporte, de salir a la calle, de correr después de 70 días confinados en casa, que ya era hora. Pero nos preguntamos, ¿volverán las carreras populares? Y de hacerlo, hasta que haya vacuna, ¿cómo van a velar por nuestra seguridad? Bueno, pues son unas preguntas que nos va a intentar contestar nuestro invitado de hoy, Diego Muñoz. Él es socio fundador de las LAB, que es una agencia de comunicación especializada en grandes eventos deportivos, por ejemplo, la San Silvestre, que la conocemos o la hemos corrido muchos de los que estáis viendo esta entrevista. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Oye, Diego, un año normal, para que nos hagamos una idea, Las Lab, que es una de las agencias más potentes en la organización de eventos en este país, ¿cuántos eventos podéis organizar? Un año normal. Pues entre 200 y 250. Eh, Ujú. Todo tipo, unos muy grandes y otros muy pequeños, ¿no? Pero hay actividad semanal y varios eventos cada semana, sí. Bueno, hemos visto cómo las ligas profesionales se han parado, el COVID ha hecho aplazar los Juegos Olímpicos, por supuesto, muchas de esas o casi todas las pruebas deportivas que organizáis cada año. Por ejemplo, la San Silvestre y otros muchos eventos. ¿Cómo está siendo vuestra vida con el COVID? Imagino que muy complicado, ¿no? Porque estas carreras se organizan con muchos meses también de anticipación. La verdad es que se habla de muchos sectores perjudicados por la pandemia y normalmente son sectores o sea, que se consideran imprescindibles de alguna forma. Y nosotros, el sector de los eventos y los eventos deportivos y culturales, nos ha caído, estamos en el epicentro total del terremoto y lo estamos notando mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente cuando los eventos lo que buscamos es la concentración de personas siguiendo un espectáculo o participando en una competición o en algo popular, ¿no? Y evidentemente las concentraciones pues es lo primero que se ha prohibido, por decirlo de alguna forma, se ha limitado, sí. Claro, fíjate que ahora que muchos territorios de España pasan a fase 3, pues se habla de bodas o eventos de este estilo, ¿no? De 150 personas, pero claro, San Silvestre el año pasado, ¿cuánta gente hubo? San Silvestre están corriendo unos 44.000 personas. Claro, de eso olvídate, pero olvídate, Diego, hasta que haya vacuna. Entonces, ¿cómo se pueden organizar ya no las San Silvestres, sino maratones? Que además hay muchos runners que están ávidos de competir, de salir, de correr, se preparan todo el año, maratones, medias maratones, carreras de 10 kilómetros, bueno, multiaventura, de todo lo que hacéis, ¿qué va a pasar? Bueno, pues mira, dentro de lo malo que tiene esta enfermedad y esta pandemia, una cosa buena, entre comillas, es que la conocemos muy poco, ¿no? Y que cada semana, cada día que pasa, va viendo novedades, se van comentando cosas. De hecho, las previsiones, cuando se empezaban las fases de desescalada, las previsiones parecían mucho peores y de repente la curva ha ido mucho más rápido. Y ahora hay como un optimismo que es peligroso porque puede llevar a rebrotes, pero que está basado en lógica, en medicina y en unas estadísticas que parecen fiables. Entonces, nosotros lo que pedimos es que no se sobreactúe, que no se sobrelegisle antes de tiempo, porque si Ujú. ahora tenemos que decidir lo que va a pasar dentro de 3 meses, no tenemos información suficiente. Entonces, ¿por qué no se va a poder hacer una San Silvestre? Pues si en el mes de septiembre ya no hay ni un solo contagio, no hay muertes, la sanidad está preparada y las expectativas nos tienen que llevar a que la vida social vuelva a ser la misma. Ujú. A volver a esa normalidad, ¿no? Veremos también ese otoño que sí se habla de posibles rebrotes, todo es, claro, rumorología y no lo saben ni los propios epidemiólogos, ni lo sabe nadie, ¿no? A ver, Diego, una cosa, tú, por ejemplo, ¿crees que se podrían hacer este tipo de carreras populares, pues no sé, organizando las salidas, escalonando las salidas? Lo que pasa que a veces con 40.000 te irías casi a 8 horas de salida de competidores o dejando la San Silvestre solo, es un ejemplo, ¿no? Como una propuesta, en que compitan este año, en vez de ser popular, que compitan solo los profesionales o que haya menos gente, menos inscripciones. ¿Cómo se podría hacer? Es complicado encontrar el equilibrio entre la suspensión y la del evento, que nadie queremos, pero tienen que ser viables los eventos. También, Si claro. reducimos,
si reducimos la participación y nos quedamos solo con los internacionales, bueno, pues al final es difícil que las pruebas sean viables, rentables y no se podrán hacer en muchísimos de los casos, ¿no? Nosotros, igual que el resto de organizadores, hemos trabajado en muchísimas propuestas, muchísimas posibilidades de adaptarnos a distintas reglamentaciones que todavía no existen, ¿no? Y que tendrán que ir llegando, ¿no? Hay desde los sistemas contrarreloj, desde las carreras virtuales que ha habido ahora muchas, la gente participando en sus hogares, a luego las salidas por tandas que comentabas, ¿no? Que es una de las cosas más lógicas, que no elimina el peligro de contagio si estuviéramos en una situación crítica de enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque, vale, puedes limitar las tandas de salida a 2.000, a 3.000 personas, pero 2.000, 3.000 personas es un grupo muy grande, ¿no? Entonces, pero ojo, a 2.000, 3.000 personas es lo que hay, o mucho más, lo que hay cualquier día de Navidades en la calle Preciados. O no te digo las cifras de gente que pasan por el metro cada día de una temporada alta de comercio, ¿no? Entonces, de alguna forma, desconfinados, es muy difícil evitar las aglomeraciones. Una carrera, sí, podemos hacerlas escalonadas, poder hacer salidas, evidentemente, de uno en uno, como me decías, no se puede. Claro, y cambiar de escenario, porque en el caso de la San Silvestre estamos hablando de bueno, sí pasa por la Castellana, efectivamente, ¿no? Pero al final, bueno, pues son también avenidas muy estrechas, ¿no? Donde hay mucha aglomeración de público, etcétera. A lo mejor llevarla a un espacio más abierto. Es verdad que se desvirtúa el espíritu de la carrera, porque al final es una carrera popular. En esencia es una carrera popular, donde la gente va a hacer un buen tiempo, pero va a pasárselo bien. Pero no sé, como medida un poco igual que salen los futbolistas a jugar sin público, que pierde un poco la esencia del fútbol, pues a lo mejor hay que buscar algo así. Sí, una de las cosas que nosotros pedimos es que se nos pongan un poquito más de facilidades a la hora de seleccionar los espacios para realizar las pruebas, ¿no? Los momentos donde más concentración de participantes hay es en salida y en meta. Entonces, aparte de poder realizarse salida y meta separadas, que se hacen muchas carreras, como es en la San Silvestre o en la carrera de las aficiones, el Derby de las aficiones, o en otras muchas, sí que se puede también tener unos espacios más amplios para ir poniendo las oleadas en distintas calles y poder tenerlo un poco, evitar las aglomeraciones al máximo, ¿no? Y olvidándonos, Diego, un poco de esas grandes carreras, maratones que hay en todas las ciudades o en gran parte de las ciudades españolas, hay otras pequeñas pruebas. Vosotros organizáis muchas, por ejemplo, en Ibiza. Hablo de las islas porque nos llevan la delantera, ¿no? En esto de la desescalada. Esas pruebas, a lo mejor campo a través, que no están tan masificadas, ¿tú crees que se van a recuperar ya este verano? Yo creo que muchas sí. Nosotros ya varios de los clientes que trabajan con nosotros nos están empezando a reprogramar. Todavía la gente está con miedo de que haya reglamentación adversa o que haya rebrotes, pero si todo esto sigue como está hasta ahora, lo lógico es que pasemos rápidamente a organizar todo ese tipo de cosas. Temas al aire libre y con unas participaciones, como dices, bajas y sin grandes aglomeraciones, no tiene mucho sentido, porque además se ha demostrado médicamente que al aire libre son mínimos los contactos. O pruebas, por ejemplo, muy de moda, fíjate el triatlón, por ejemplo, ¿no? Que encima compartes medio acuático donde parece ser que no hay contagio posible, hay menos participantes, luego bicicleta que también puedes mantener más distancias y la parte de la carrera que si has despuntado ya un poco hasta puedes ir casi medio solo, ¿no? Y ya la última pregunta, Diego, no te quiero entretener más. ¿Qué tal han funcionado esas carreras virtuales, casi todas con un fondo solidario? La gente tiene ganas de correr aunque sea en el salón de casa, ¿no? Sí, sí, yo creo que ha sido una demostración del entusiasmo de la gente por el deporte, por un lado, y de la creatividad de muchos organizadores para buscar cómo adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Es verdad que ahora ya al final
está un poco saturado el mercado, ¿no? Porque si atiendes a todos esos eventos virtuales, te estás todo el día pegado al ordenador y luego tienen un problema complicado, que económicamente no son muy rentables. Eso te iba a decir, para las empresas que organizáis... Si te fijas, los propios cantantes y músicos que al principio del confinamiento hacían muchos conciertos, yo creo las discográficas les han debido decir, oye, paremos que por un concierto hay que cobrar. Exacto, ¿no? Sí, que al final hay que ver la parte deportiva de la que disfrutamos todos, pero la parte en la que estáis vosotros, lógicamente, que al final sostenéis a muchos trabajadores que trabajan muy bien, lo digo de buena tinta, y que, bueno, que ojalá pronto, Diego, voláis también vosotros a la normalidad. Muchas gracias, por este café. Nada, gracias a ti, Marta. Un saludo, hasta luego.